En esta oportunidad vamos a hablar acerca del resumen. El resumen es una técnica textual que permite poder obtener las ideas más importantes de un texto. El resumen no tiene una fórmula matemática que permita establecer cuál es su extensión, es decir, cuál es la dimensión o la cantidad de palabras que deba tener un resumen. Con esto quiero decir que si un texto que originalmente contiene 100 páginas, no hay una fórmula matemática que diga que el resumen debe tener la mitad, o sea, 50 páginas, o que deba tener 25 páginas. Digamos que la persona que está haciendo el resumen tiene en cierta medida la autonomía para poder realizar este texto en la extensión que considera importante. Quizás ese texto original de 100 páginas lo pueda resumir en 10 o lo pueda resumir en 15 o quizás lo pueda resumir en 5 páginas. Entonces, esto depende mucho del criterio de la persona que lo está realizando. Ahora, podemos ir al otro lado de la orilla. También puede suceder que el resumen se solicite con determinado número de páginas. Entonces, algún docente, su jefe, si es que estamos hablando de que deba usted resumir los aspectos o los puntos más importantes de los temas tratados en una reunión, pues entonces quizás le pidan, necesito un resumen de 2 páginas. Entonces, allí nos encontramos en la otra orilla, cuando el docente u otra persona ya le pone un límite al resumen. A manera de ejercicio le dice a usted, tiene 5 páginas para que haga el resumen de esta obra que tiene 200 páginas. ¿Sí? Entonces nos vamos al extremo. No hay una fórmula matemática, repito, que le diga que el resumen debe tener tantas páginas, pero si le piden a usted o le ponen un tope, pues ese será eh, el, el, el rasero con el cual podrán medir o evaluar ese resumen. ¿De qué depende la cantidad de texto que deba tener un resumen? Esto depende de la cantidad de ideas que usted pueda abstraer, sustraer u obtener del texto que leyó. Entonces, vamos a ver a continuación cuáles son esas características del resumen. ¿Cómo desarrollar un resumen? ¿Cómo saber que voy por un buen camino para hacer un resumen? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta que resumir un texto es reducirlo, respetando su sentido fundamental. Esto es muy importante. A veces se cae en el error de copiar fragmentos del texto original y empezar a unirlos. Si el texto tiene capítulos, tiene folios, tiene algunas partes, algunos títulos que lo componen, el peor error que se puede hacer es copiar partes y tratar de unir todo eso en un gran texto que se llama o que le quiere llamar resumen. Así no funciona. El resumen debe precisamente respetar la intención original del autor. Por eso, con eso arrancamos. Es importante respetar el sentido fundamental. ¿Qué es lo que se quiere decir? Entonces, para llegar allá hay que tener en cuenta las siguientes características. Primero, hay que ser fiel con el texto y con el autor. Y aquí vamos al concepto, el concepto de fidelidad que va mucho más allá del aspecto amoroso. En este contexto literario, ¿qué consideran ustedes que es fidelidad? Para ustedes, ¿qué es fidelidad? Cuando hablamos de una característica de este texto. Yo, Puede ser fiel como al orden, ¿no?
Bueno, por acá dicen el orden. Jonier, Profe, pues sería, digamos que el autor está tratando de argumentar sobre cierto tema. Supongo que en el resumen deberíamos hacer lo mismo, pero haciendo énfasis en más, digamos, no cambiar como, ya me enredé, dejémoslo así, profe. bueno, ahora que se desenrede, nos complementa. George, Pues yo pienso, profe, que la palabra fidelidad nos quiere hacer referencia a respetar las decisiones que toma el autor a la hora de escribir una obra y pues obviamente tenemos que tener transparencia al tratar de resumir sus temas. muy bien. Mire, George acaba de decir algo muy importante. La fidelidad se relaciona con respeto. Hay que respetar la intención del autor del texto. Y acaba de decir algo también muy importante y muy bonito, ser transparente. ¿Sí? Y allí es donde se involucra la segunda característica. La segunda característica es la objetividad. ¿Esto qué quiere decir? Que usted, como lo decíamos hace un momento, no debe opinar. Usted no debe opinar. Usted debe respetar, debe ser transparente, como ya lo dijeron, con la idea, con la intención del autor. Entonces, dos puntos. Primero, fidelidad, que significa respeto. ¿Sí? No cambie, no intente cambiar lo que el autor está diciendo. Segundo, sea objetivo. O sea, no aumente, no quite, no opine, no eleve juicios de valor, no critique ni positiva ni negativamente. ¿Por qué? Porque si no, el resumen perdería su razón de ser. En el momento que usted opina, ya este resumen se convertiría en una reseña. Y luego viene el tercer punto que es muy importante y de aquí depende mucho la extensión del texto. El tercer punto es la completitud. ¿Qué es la completitud? La completitud es hacer esa búsqueda exhaustiva de las ideas más importantes o principales de ese texto. Para usted hacer un resumen debe leer la obra, debe leer el texto. Usted no puede hacer un resumen sin leerlo. Y el tercer punto usted lo desarrolla a partir de una lectura juiciosa, donde subraye o resalte esas ideas que usted considera que son más importantes. El problema está que cuando nosotros nos enfrentamos al texto, empezamos a resaltar prácticamente toda la página o todo el texto. Entonces, ¿dónde quedó esa acción de completitud? ¿Dónde quedó esa acción de, en redacción se le llama curaduría? Es decir, en dónde usted filtró lo que es importante y lo que no es tan relevante en el texto. Entonces, este tercer punto, perdón, tiene que ver con esa completitud. O sea, trate de rescatar el mayor número de ideas principales posibles. Y luego pasamos al cuarto punto, que tiene que ver con la coherencia. Pues la coherencia tiene que ver con esa unión adecuada de las ideas que usted sacó. ¿Sí? Porque efectivamente usted lo que va a tener que hacer es empezar a encadenar esas ideas en sus palabras. ¿Sí? Y ahí es donde viene este tema de la fidelidad. ¿Sí? Aunque son las palabras mías como resumidor, yo voy a tratar de respetar lo que dijo el autor. ¿Sí? Y la coherencia es que, o sea, pues no dejar párrafos, ideas inconexas, no. O sea, ¿cómo se relaciona esta idea con esta de más abajo y con esta de más abajo? ¿Sí?
Entonces aquí ustedes tienen que acudir a las diferentes técnicas de sintaxis, de cohesión, utilizar las palabras adecuadas, las palabras correctas para poder generar una coherencia. Particularmente pasa que los estudiantes cuando hacen búsquedas en internet copian, ¿sí? Pegan y no hacen un proceso coherente de la unión de esas partes que copian y pegan. Evidentemente uno cuando empieza a leer dice, no, esto fue copiado de internet, porque no hay una coherencia. Entonces aquí se pide la coherencia. Y quinto, el resumen debe ser breve, ¿sí? No con la misma extensión del texto original, no. Debe ser breve, es decir, debe ser mucho más pequeño. Bueno, vamos con el segundo punto, las reglas para sintetizar. ¿Cuáles son esas reglas? Pues usted debe hacer un proceso de lectura comprensiva y analítica para determinar la información indispensable, para poder sacar esas ideas que usted considera primarias, esas ideas que usted considera que son relevantes para que vayan incluidas en ese resumen. Segundo, omitir lo que no se considera importante. Ese es el proceso de curaduría. Omitir lo que no considera importante. No todo es relevante en el texto. Y con eso no quiere decir que esté mal o no. Es un texto que si usted lo quita, lo suprime o lo omite, no va a dejar de perder el sentido, la esencia de ese texto. Tercero, construir secuencias que indiquen las generalidades del texto. Y aquí es donde viene la coherencia. Cuando hablamos de la secuencia es la continuidad lógica, no que efectivamente aquí se está hablando de un tema, de una idea y acá abajo empezamos a hablar de otras, pero no hay una secuencia que ligue o que una ese resumen. El resumen no es una lista de mercado o una tabla de contenidos donde usted dice primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero, no. El resumen es un texto fluido donde usted debe prácticamente como relatar, contar de qué se trata aquel texto original. Por eso no está bien, a veces algunos estudiantes lo que hacen es, en el resumen empiezan a sacar como una lista, ¿no? Una tabla de contenidos, porque no se consideran capaces de poder darle coherencia a cada una de esas ideas. Entonces, es importante en el resumen construir secuencias. Y cuarto, generalizar las ideas de manera que incluyan la mayoría de conceptos posibles. Entonces, claro, a veces nos cuesta trabajo de un texto muy largo resumirlo porque se nos van a quedar. Primero, si le meto todas las ideas, nos queda un texto muy largo. Y lo otro, si empiezo a eliminar ideas importantes, pues estoy dejando de ser fiel. Entonces, aquí es importante generalizar conceptos que el redactor o el resumidor considere que se pueden agrupar, ¿sí? Precisamente para contribuir a ese resumen. ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Yo no tengo ninguna por ahora. Bueno, entonces vamos con el tercer punto. Tipos de resumen. Entonces, está el resumen informativo, que es el que sintetiza el contenido de un texto. Ya veíamos en otros temas que cualquier tipo de texto tiene como uno de sus propósitos informar. Todos los tipos de textos tienen como uno de sus propósitos informar. Pero en este caso, el resumen informativo se suscribe única y exclusivamente a sintetizar el contenido de un texto. No hay detalles, es muy puntual, muy sucinto. Luego por acá, en el lado de la izquierda o de la derecha para ustedes,
está el abstract. El abstract lo encuentran ustedes cuando leen textos académicos, cuando hacen consultas en revistas académicas. Ustedes se han encontrado con textos o artículos que tienen un título, tienen el nombre de los autores, tienen el perfil de los autores, trae un párrafo que dice resumen, hay otro que dice abstract. ¿Cuál es la intención del abstract? Sintetizar los aportes más importantes del artículo. Ojo, el abstract no resume el texto. El abstract lo que hace es sintetizar los aportes más importantes del artículo, mientras que el resumen lo que hace es resumir el texto. ¿Ok? Es para que veamos esa diferencia. Por el lado izquierdo, para ustedes encuentran el resumen descriptivo. Entonces, aquí explica la estructura y el estilo del escrito. Entonces, fíjense bien cómo el informativo habla del contenido del texto y el descriptivo se enfoca en la estructura y el estilo, ¿ya? Cómo está realizado. Entonces, aquí sí hay más detalles, por eso se llama descriptivo. Y por acá tenemos al lado derecho la síntesis. La síntesis es un resumen de diversos textos que tratan de un mismo tema. Usted puede resumir varios temas, varios libros en un solo resumen. Y a eso se le llama síntesis. Resumen de diversos textos que tratan de un mismo tema. Bueno, vamos con la cuarta parte. ¿Cómo se hace entonces un resumen? Pues primero usted tiene que analizar el contexto. ¿Para quién es el resumen? Porque dependiendo de eso, de la respuesta a esa pregunta, usted puede identificar en qué tono va a hablar o va a relatar ese resumen. Es importante. ¿Para quién es el resumen? ¿Para el profesor? ¿El resumen es para mí, para estudiar? ¿El resumen es para mi jefe sobre una reunión de trabajo? Otra pregunta importante en este análisis del contexto. ¿Qué se pretende? Usted va a informar, va a describir, va a sintetizar. ¿Cuál es la pretensión del resumen? ¿Para qué? ¿Para qué se hace? Y a partir de allí, pues usted va al segundo punto. Verificar la comprensión del texto original. Entonces aquí es donde usted, con su marcador o resaltador mejor, identifica cuáles son esas ideas principales del texto. Aquí uno debe acudir a el proceso de lectura crítica, ¿sí? Comprensiva. El problema está cuando consideramos y creemos que todo lo que está en el texto debe ser subrayado. Entonces, en últimas, cuando ya voy a hacer el resumen, pues no pude hacer ningún resumen porque prácticamente resalté todo el texto, entonces volví a escribir otra vez el texto original. Otra pregunta importante aquí, y es, ¿qué estructura tiene el texto? ¿Qué estructura? ¿Esto es un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto expositivo, un texto argumentativo, un texto conversacional? ¿Qué estructura tiene el texto? Para yo saber cuáles son los temas que debo ir sacando. Y tercero, convertir todo esto que usted sacó, esas ideas, en un texto. Es decir, lo más importante, digamos, es la carpintería, como le podría decir yo, es poder sacar esas ideas principales, entender de qué se trata el texto, para que usted luego, a la hora de escribir, pueda enlazar de manera coherente esas ideas. ¿Entendido? Entonces, espero que esta explicación haya sido lo más clara para que puedan entender cómo desarrollar una dinámica o una herramienta tan importante en nuestra vida como es el resumen, el cual nos sirve para
aprender, entender temas en particular, entregar información de manera rápida y ágil. Muchas gracias.